lo que respecta a las sociedades mercantiles definidas en principio por el Código Civil venezolano, que sin más palabras y sin menos palabras es algo así como la disposición que tienen algunas personas de otorgar algunas propiedades o el uso de estas para la realización de un fin económico común. ¿Cómo adquiere el carácter mercantil este contrato en el que se otorgan o se desplazan o se transfieren estas propiedades, doctor? Bueno, fíjate, antes de poder responderte esa pregunta, tenemos que hablar sobre la regulación jurídica de las sociedades mercantiles. Entonces, tenemos establecido que nuestro Código de Comercio, por cierto, bastante vetusto, porque viene de 1870 y pico, 1918, y la última modificación en 1955, donde inclusive se introdujo una figura de sociedad mercantil que se llama sociedad de responsabilidad limitada. Pero fíjate tú que hay dos criterios: el criterio objetivo, que te va a hablar sobre los comerciantes, y el criterio subjetivo, que te va a hablar sobre el acto de comercio específicamente. Ahora bien, las sociedades mercantiles, dice el Código Civil en el artículo 1651, que te lo voy a leer, que dice: las sociedades civiles adquieren personalidad jurídica y tienen efecto contra terceros desde que se protocoliza el respectivo contrato en la oficina subalterna de registro público de su domicilio. Si las sociedades revisten una de las formas establecidas para las sociedades mercantiles, adquieren personalidad jurídica y tendrán efecto contra terceros, cumpliendo las formalidades exigidas en el Código de Comercio. Esto quiere decir de que las sociedades mercantiles, a las cuales nos vamos a referir, primero, para que tengan validez y para que puedan tener personalidad jurídica y poder ser sujetos de derechos y obligaciones, tienen que estar inscritas obligatoriamente en el registro mercantil de su domicilio, comenzando por ahí. Así es como adquieren el carácter mercantil. Así es, exactamente. Ahora bien, para hacer una mención especial, hay sociedades civiles, pero ya esas sociedades civiles, esas son inscritas en el registro subalterno, inmobiliario y hoy en día registro público. Doctor, en relación a de acuerdo a las finalidades económicas que persiguen los socios, el legislador estableció distintas organizaciones sumados al grado de responsabilidad de los socios. En relación a esto, coméntenos un poco sobre el tipo de sociedades mercantiles existentes. Bueno, nuestro Código de Comercio, que aparte de ser vetusto, pues establece las sociedades mercantiles, que pueden ser compañías anónimas o sociedades anónimas, sociedades en comandita, sociedades de responsabilidad limitada y en nombre colectivo. Ahora bien, la responsabilidad de los socios o asociados o participantes, por ejemplo, en las sociedades de responsabilidad limitada, como su nombre lo dice, se limita única y exclusivamente al monto del capital. Establecido en el capital. Y hay un límite establecido en la ley, que es 2.000 bolívares hoy en día. Ahora bien, vale hacer una acotación de que eso, pues, por supuesto, hoy en día eso no tiene, vamos a decir, cierta relevancia. Eso debería, más adelante, en una modificación del código, estar en unidades tributarias. Porque a medida que va incrementando el costo de la moneda, pues ya 2.000 bolívares es nada. Ahora, doctor, ¿en el ejercicio usted ve que se constituyen sociedades de responsabilidad limitada todavía? Hoy en día, muy pocas. Antes de hacer la conversión de la moneda, sí había algunas personas, porque no tenían la intención de crear esas sociedades mercantiles en 1955, era para aquellos que no tenían un poder adquisitivo tal que no les iba a permitir hacer su compañía anónima. Entonces, se establecieron las sociedades de responsabilidad limitada con el límite y que no es por acciones, sino por cuotas de participación. Es cierto. Ahora, en el caso de las sociedades en nombre colectivo, la responsabilidad de los socios es ilimitada, ¿no? Bueno, ahí es ilimitada, ilimitada y ¿cómo se llama? Y solidaria. En cambio, en la otra es limitada en el sentido de que uno o varios socios responden. En el caso de la otra, ¿estamos hablando de la responsabilidad limitada o en las sociedades anónimas? No, en las comanditas simples. En el caso de las comanditas simples, es que uno o más socios responden, ¿no? Y se divide en, si es la mixta, comanditante y comanditario.
Y los primeros garantizan por responsabilidad limitada y los segundos por limitada, ¿no? Exactamente. Ok, pero estas tampoco se utilizan en el ejercicio, no se constituyen. Lo que se constituyen. utiliza realmente hoy en día, Ajá. y desde hace bastante tiempo, son las sociedades anónimas y las compañías anónimas. Que yo digo que sociedad anónima y compañía anónima es lo mismo, porque el código se establece sociedades mercantiles, sociedades anónimas, y las SRL que están en desuso totalmente. Y como pienso que me vas a preguntar sobre las firmas personales. Las firmas unipersonales. Que unipersonales, yo las llamo personales, porque una sola persona, el código establece de quien no tenga un socio puede establecer con su nombre y una denominación ¿cómo se llama? De fantasía, una firma personal. Saludos, mi nombre es Rafael Quintero y paso inmediatamente a discernir respecto a los tópicos referentes a las sociedades mercantiles. Primeramente, la sociedad es un contrato y está sometida a las condiciones con el derecho común que exigen para el perfeccionamiento de los contratos en general. Es preciso distinguir entre las condiciones y requisitos esenciales para la validez o para la existencia de todos los contratos y los elementos que caracterizan o dan fisonomía propia a cada uno de estos y en cuya virtud la ley les da un nombre particular y les señala efectos determinados. Para la formación de la sociedad son indispensables las condiciones esenciales a todo contrato: capacidad de las partes contratantes, consentimiento válido, objeto posible, lícito, determinado o determinable y causa lícita. Los principios generales exigen la capacidad de los contratantes para que una sociedad sea válida y los artículos 1143 y 1144 del Código Civil indican quiénes son los incapaces. Pasamos ahora a identificar y definir lo que son las sociedades mercantiles, que constituyen las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. Comprenden asimismo las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. El concepto de la sociedad, en un sentido técnico-jurídico, es un ente creado por un acto voluntario colectivo de los interesados en área de un interés común y con el propósito de obtener ganancias o un fin lucrativo. Las compañías de comercio son de las especies siguientes: la compañía en nombre colectivo, en el cual las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios. El concepto de compañía anónima: las compañías constituyen personas jurídicas distintas de la de los socios, en la cual las obligaciones están garantizadas por un capital determinado. En una sociedad mercantil capitalista, con denominación y capital fundacional, representado por acciones normativas, suscritas por acciones que corresponden hasta por el monto de la aportación. El concepto de la sociedad anónima: la sociedad anónima es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo son en virtud de una participación en el capital social a través de los títulos o acciones. Las acciones pueden diferenciarse entre sí por su distinto valor nominal o por los diferentes privilegios vinculados a esto, como por ejemplo la percepción de un dividendo mínimo. Los accionistas no responden con su patrimonio personal, son únicamente con el capital aportado. Para conocer más allá, es necesario tener presente, según el artículo 201 del Código de Comercio de las Sociedades Mercantiles, que se dividen en sociedades en nombre colectivo, sociedades en comandita, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada. Las sociedades de personas son sociedades comerciales formadas a base de las condiciones personales de los socios
que responde ilimitadamente por sus obligaciones.